Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos contentos de poder reunirnos nuevamente. Ya estamos eh, a minutos de comenzar ya el tema de esta noche. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Hoy día vamos a estar escuchando de labios del pastor David Salazar, el segundo tema de nuestra serie que se titula Lluvia tardía, el don del cielo para este tiempo. Y el tema de esta noche es lluvia tardía y el fuerte clamor del tercer ángel. Agradecemos al Señor primeramente que nos da la posibilidad de poder reunirnos. Agradecemos al Señor porque Él en este tiempo está llamando a sus hijos para que podamos buscarle con un corazón sincero, buscarle con el deseo de que su palabra pueda transformar nuestra vida. Y está llamando a sus hijos no solamente dentro de la iglesia, ¿no? Sino también se está cumpliendo la palabra del Señor cuando dice que su palabra no vuelve a él vacía. Queremos agradecer al Señor por esas personas que están viendo eh, la transmisión que queda después en el canal y que nos han escrito agradecidas por el mensaje que el pastor ha presentado la semana pasada. Así es que queremos invitarles a ustedes también para que puedan compartir el link de esta transmisión, de esta reunión de Zoom, y así otras personas puedan escuchar estos mensajes que a veces, ¿cierto?, no son tan comunes eh, como debieran serlo en, en nuestros púlpitos, ¿no? Pero es el mensaje que el Señor desea que en este tiempo pueda llegar a cada uno de nosotros y a nuestros corazones. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a orar para iniciar la reunión de esta noche. Así que les invito allí donde estén a que puedan inclinar sus rostros y puedan acompañarme en la oración. Padre Celestial, estamos agradecidos de ti porque tú nos has dado una semana, Señor, con dificultades, una semana, Señor, donde hemos podido ver tu mano, donde hemos visto, Señor, cómo tú respondes a nuestras oraciones. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que el mensaje, Señor, que tú haces a tu pueblo en este tiempo pueda tener cabida en nuestros corazones. Pueda, Señor, quebrantar nuestro orgullo. Pueda transformarnos, Señor, de carácter en carácter a la imagen, Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Queremos rogarte, Señor, que en esta noche tú puedas estar al control, Señor, de esta reunión, que puedas, Señor, permitir que todo pueda funcionar de buena manera, de tal modo que el mensaje de esta noche pueda, Señor, entregarse sin interrupciones. Te pedimos por aquellas personas que no van a estar en la reunión, pero sí van a verlo luego en diferido, que tu Espíritu siga trabajando, Señor, en cada uno de aquellos que puedan ponerse en contacto con este mensaje. Queremos darte las gracias, Señor, por tu siervo, el pastor David Salazar, por la disposición que él tiene para acompañarnos, separar parte de su tiempo, dejar, Señor, seguramente algunas otras ocupaciones de lado para poder, Señor, predicar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar, Señor, estos mensajes. Queremos pedirte, Señor, que tu unción pueda estar en esta noche sobre nosotros, sobre los oyentes y también sobre el pastor David Salazar. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos invitar ahora acá que con nosotros al pastor David Salazar. Damos la bienvenida, pastor, nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros y desde ahora el tiempo es todo suyo. Perfecto. Muchas gracias, apreciado hermano Marcelo. Le agradezco mucho a usted y por supuesto a esta hermosa familia del Señor que estamos conectados a través de este medio para compartir en esta noche ya de día sábado para ustedes.
y ya cerca aquí el Día del Señor también acá en California, pero agradezco la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes de este segundo tema donde podremos hablar un poco más acerca específicamente de la lluvia tardía, este don precioso que el Dios ha dado o ha prometido para el tiempo del fin. Y quisiera pues simplemente hacer eh, una pequeña reseña de lo que compartimos la semana pasada, ya que en nuestro estudio anterior comprendimos esta verdad solemne, mensaje del testigo fiel, que es el que produce el zarandeo dentro del pueblo de Dios. Vimos que Cristo habla con amor y firmeza a la iglesia, a la Odisea, y ante el llamado del Señor, ante el llamado de Dios, de este mensaje que se da a la iglesia, a su iglesia final, la iglesia se divide en dos grupos, por decirlo así, aquellos que aceptan el mensaje con humildad y aquellos que trágicamente lo rechazan. Ahora surge una interesante pregunta que debe en realidad sacudir la apatía que podemos pensar o tener sobre estos temas. Porque hay que preguntarnos, ¿por qué está Cristo purificando a su pueblo con tanta insistencia? ¿Por qué el Señor da este mensaje de despertar, de buscar de Él este colirio para limpiar o dejar la ceguera espiritual, de vestirnos de las vestiduras blancas? ¿Por qué el Señor habla de comprar de Él ese oro refinado en fuego? Todo esto es parte de lo que el Señor está tratando de hacer y llamar con insistencia a su pueblo. El Señor está interesado, ¿no? De despertar. Y por eso hay que preguntarnos, ¿por qué el cielo está tan interesado de despertar a su pueblo del letargo espiritual? ¿Por qué Dios está enviando o envió este mensaje tan precioso, el mensaje de la justificación por la fe en 1888? ¿Y por qué, no es cierto, Dios permite el zarandeo? La respuesta en realidad a esas preguntas se puede definir que Dios desea derramar un don precioso sobre su pueblo. Es el don que vimos o se vio en la antigua iglesia de Cristo, en la iglesia apostólica al inicio del cristianismo. Este fue el don del Espíritu Santo, el Pentecostés. Usted recordará en el Pentecostés cómo vino ese poder del cielo, del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, nosotros vamos a entender a través del tema de esta tarde, esta noche, cómo es que la lluvia tardía no es solamente un evento profético en la línea del tiempo, sino en realidad es la culminación del plan de Dios para preparar una cosecha madura y lista para la gloriosa venida de nuestro Señor. Entonces, para tener una ilustración clara de esto, vamos a ver en la palabra de Dios, y les invito a que si tienen sus Biblias, me acompañen al libro de Deuteronomio. Vamos a mirar un poco la gran ilustración que Dios usa, porque Dios usa un lenguaje que en realidad se puede entender a la luz de la agricultura. Por eso habla la Biblia de esta lluvia tardía. Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a ver brevemente lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14. Allí dice la palabra de Dios: Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Noten lo que dice allí, versículo 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y noten que el resultado de esta lluvia temprana y tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Para el agricultor israelita, el ciclo agrícola constaba de cuatro etapas perfectas. Cuatro etapas perfectas. Primero, se preparaba el terreno. La tierra endurecida por el sol debía romperse con el arado,
las piedras debían ser removidas, los espinos arrancados. Todo esto debía ser hecho para que el terreno quede completamente limpio y listo para la siembra. Así que el primer paso era preparación del terreno. El segundo paso de lo que era esta etapa de la agricultura era, por supuesto, la siembra, sembrar la semilla. Y se sembraba la semilla en el tiempo o en el momento donde no estaba la tierra mojada, la tierra estaba seca, pero la semilla sembrada en esa tierra seca no podía hacer nada por sí misma, ya que necesitaba de el toque divino del agua. En este caso, no había sistemas de aspersión, no había la irrigación que tenemos hoy en día moderna. En realidad, el pueblo judío dependía de la lluvia. Y aquí es donde venía el tercer paso. Después de sembrar la semilla en la tierra seca, esto se hacía usualmente en, en el otoño o cerca del otoño. Allí entonces ya caía la lluvia temprana en el otoño, donde el trabajo, la función de esta lluvia temprana era hacer germinar la semilla. Esta lluvia, la lluvia temprana, no maduraba el fruto, simplemente producía vida, haciendo brotar las plantas, la hoja verde y nacer la siembra que se estaba haciendo. Ahora, después de este proceso, y por supuesto, venían lluvias y por ciclos, pero sobre todo había un tiempo donde empezaba ya el fruto o a formarse. Sin embargo, no se podía tener los frutos hasta que venga el cuarto elemento, que era la lluvia tardía. Este elemento era la lluvia que caía en la primavera, justo antes de la época de la cosecha. Y su propósito era completamente diferente. Ya no venía a producir vida, sino a madurar la vida ya existente, llenando el grano y dejándolo listo para la siega. Este paralelismo espiritual que vamos a ver, como la sierva del Señor lo dice de una forma exacta. Esto se encuentra en Testimonios para los Ministros, la página 506, o si veamos en el libro Eventos Últimos Días, la página 145-146. Dice allí lo siguiente ella: la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Noten ustedes algo interesante, lo que dice luego. Dice, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá a menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Vuelvo a leer el tema párrafo. Dice, a menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Es así, amados hermanos, como a través de esta ilustración, entendiendo el concepto de la lluvia temprana y tardía, entendemos lo siguiente. Muchos creen que la lluvia tardía vendrá a resolver mágicamente los problemas espirituales de la iglesia. Hay personas que piensan de que cuando venga la lluvia tardía, entonces la iglesia se purificará, la iglesia se convertirá en esa iglesia viva, en esa iglesia poderosa que dará el fuerte clamor, pero en realidad no se dan cuenta de que solamente caerá esa lluvia tardía sobre aquellos que hayan preparado, hayan tenido una experiencia de recibir la enseñanza, la instrucción del Señor, la que ha hecho ya en la persona una nueva vida. Y esta lluvia tardía vendrá es a madurar, a dar, a, por decirlo así, el último impulso para la gran cosecha. Por eso ella dice aquí que a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida.
La hoja verde no aparecerá. Si esperamos nosotros tener una verdadera experiencia de recibir el don precioso del Espíritu Santo de manera poderosa, no podemos pensar de que hoy podemos vivir una vida espiritual mediocre, una vida fría y mundanal, pensando que cuando venga la lluvia tardía, entonces ahí seré transformado, ahí seré dado de ese don precioso para tener la fortaleza, el deseo, el amor por las almas y dar el fuerte pregón. Eso es un terrible error porque la Biblia y por supuesto la profecía enseñan todo lo contrario. La lluvia tardía no produce conversión. La lluvia tardía no viene a hacer la conversión en la persona. Vienes a madurar esa conversión que ya se está experimentando. Es decir, es la obra final del Señor por su pueblo que ha hecho de esa elección de ser transformado, de ser hecho digno y amoldable por el Señor. La lluvia tardía no produce santificación. En realidad lo que hace la lluvia tardía es perfecciona la experiencia de santidad que ya hemos venido desarrollando. Por eso si una persona no está teniendo la experiencia de entregar su vida a Cristo y crecer espiritualmente, crecer en la santidad, en esta experiencia de acercarse, de convivir, de aferrarse de Cristo, de buscar conocerlo a Él personalmente, de estudiar más de su palabra, no podrá esta persona entender o ser santificada de manera mágica al final, porque Dios no puede dar la lluvia tardía a quien no ha hecho preparación o no ha recibido en el tiempo actual lo que se podría decir la lluvia temprana, a través de la enseñanza de la palabra, a través del llamado de Dios al arrepentimiento, a la entrega a Él. Notemos también el ejemplo que Cristo mismo usó. Noten aquí, vamos al capítulo de Mateo, Mateo capítulo 13. Ahí vemos la historia, la muy conocida historia de la parábola del o del sembrador. En esta parábola notemos algo interesante. En el versículo 3 al 8 vamos a ver la parábola. ¿Qué nos dice la parábola allí? Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó sobre espinos, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Más versículo 8 nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a cual a 30 por uno. Noten aquí cómo el Señor presenta esta parábola que es conocida. Pero en la parábola nosotros vemos algo interesante. Allí la lluvia cae sobre cuatro terrenos por igual, perdón, sí, por igual. Es decir, las nubes no discriminaron, sin embargo, solo la buena tierra produjo cosecha. O sea, la lluvia, para dar fruto, cayó sobre el camino, cayó sobre los pedregales, cayó sobre el área donde había las espinas y cayó sobre la buena tierra. Sobre todos los cuatro tipos de terrenos cayó la lluvia, la temprana y la tardía. Pero solamente en la buena tierra se produjo cosecha. ¿Por qué? Porque la lluvia no cambia la naturaleza del terreno. La lluvia solamente potencia lo que ya está sembrado en el terreno. Si mi corazón hoy es un pedregal, si mi corazón está lleno de espinos, si mi corazón es como un camino, la lluvia tardía no puede hacer nada por nosotros, porque no va a quitar las piedras, no va a arrancar los ídolos, o sea, las espinas, no va a espantar a las aves que se comen la semilla. Es decir, la lluvia en realidad no hace esa la munción, solamente madura lo que se encuentra dentro, lo que se encuentra dentro de la tierra, del buen terreno.
Por eso la preparación del terreno, del corazón, nuestra experiencia es algo que se ocurre hoy. No es en un futuro, no es en más allá. Y para comprender cómo podemos recibir esta lluvia tardía, para poder entender cómo el Señor nos puede dar de esto, observemos la manera como el Señor ya envió la lluvia en el tiempo del Pentecostés, esa lluvia poderosa que vino con el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles que estaban allí en el tiempo de su inicio, en su obra, esperando la promesa del Espíritu Santo que venga sobre ellos. Vamos al capítulo 2 de Hechos, versículo 1 al 4. Vamos a leer aquí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Noten aquí cómo en este glorioso cumplimiento de la lluvia temprana en el tiempo de los discípulos, esta experiencia de recibir esa lluvia poderosa, dice allí que ellos estaban todos unánimes, juntos. Y por eso hay que preguntar, ¿qué era exactamente lo que estaban haciendo antes de que venga el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo que no está pasando en nuestro tiempo actual? ¿Y qué es lo que ocurrió, como hablábamos, antes de ese derramamiento del Espíritu Santo? La sierva del Señor nos dice lo siguiente. Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, la página 29 y 30. Dice ella allí, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Noten allí lo que ellos estaban haciendo. Primeramente, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Y segundo, al arrepentirse, confesaron su incredulidad. Este es el primer paso, apreciados hermanos, que tenemos que pensar y analizar. Por si bien es cierto, deseamos, y yo espero que cada uno de nosotros desee con ansias la promesa del Espíritu Santo, la promesa de la lluvia tardía, tenemos que analizar si estamos, mientras esperamos, estamos haciendo la obra necesaria para recibir esa promesa. Nos humillamos con corazones verdaderos de arrepentimiento. Estamos dispuestos a confesar nuestra incredulidad. Es decir, analicemos, ¿qué es el llamado del Señor? Arrepentirnos. ¿Acaso no fue lo que el Señor llamó a la Odisea a darse cuenta de su condición, a arrepentirse de su condición, a confesar su necesidad del antídoto que Dios da para su iglesia, de buscar de corazón lo que Dios promete que será dado al que busca? Pero para poder buscar hay que darse cuenta de su condición y hay que darse cuenta de que hay un verdadero arrepentimiento, o sea, hay que tener un verdadero espíritu de arrepentimiento, reconociendo los errores que tenemos o los errores que hemos estado viviendo. El problema, y por eso era importante asentar esta base en el anterior tema, la condición del pueblo de Dios en el tiempo actual es la condición donde hay una experiencia en la letra de entender las cosas. Nos llenamos de jactancia espiritual porque tenemos la verdad, somos el pueblo del Señor y nos ha dado luz en abundancia, toda la luz necesaria, todo el conocimiento necesario. Nos ha dado una sierva de Dios, una profeta que nos ha dado aún mayores claridad, mayor conocimiento de muchos aspectos de la vida. Nos ha informado el Señor con todo lo necesario para vivir vidas
que demuestren una conexión viva con el Señor, de entender que todo lo que nos revela, nos enseña, es para nuestro bien, para nuestro desarrollo, para prepararnos. Pero muchas veces nosotros hacemos quizás de la vista gorda las advertencias del Señor, las enseñanzas del Señor. No queremos aceptar que necesitamos cambios y queremos parar nuestro crecimiento haciendo eco de que hemos dejado lo suficiente ya con dejar los grandes pecados del mundo. Hemos dejado quizás las vidas, qué sé yo, nocturnas, ¿no? La comida de animales inmundos, el vino y el alcohol, pero no nos damos cuenta de que el desarrollo de la vida espiritual es un crecimiento continuo. Y nos sentamos y nos quedamos quietos y por años podemos pasar en la iglesia simplemente haciendo lo mismo, pero sin tener un verdadero crecimiento, un reflejo más cercano al Señor, buscando en verdad reconocer nuestra falta de credulidad, de confianza en la palabra de Dios y en la palabra revelada del Señor a través de la pluma inspirada. Por esto, tenemos que preguntarnos, ¿estamos nosotros haciendo esta obra de humillarnos de corazón, con verdadero arrepentimiento, confesar al Señor nuestra incredulidad? Porque para poder tener las condiciones de poder madurar con la lluvia tardía, de poder recibir ese toque divino final para madurar el fruto y tener la gran cosecha y poder tener el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio en el fuerte pregón, en el gran y último tiempo de anunciar al mundo entero que la ley de Dios es vigente, que el juicio de Dios está sobre la tierra, que estamos siendo llamados a temer al Señor y darle gloria, a entender de que estamos en este tiempo de juicio y que debemos adorar al Creador y guardar su santa ley. Todo esto que se viene y está delante de nosotros será dado, anunciado por aquellos que han recibido la ayuda tardía, pero no podrá pasar sobre aquellos que hoy descuidan la preparación previa. Porque noten lo que luego dice ella, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. La Biblia nos dice allí, en el capítulo 2, versículo 1, lo leímos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, noten allí, todos unánimes, juntos. Aquí vemos una unidad absoluta, una unión completa. No estaban en desacuerdos, no estaban peleando más, discutiendo en diferencias de posturas teológicas. No, había una unidad absoluta por la obra que estaba delante de ellos. Habían puesto de lado sus diferencias pequeñas y se habían aferrado al llamado del Señor y cumplir su misión. Esa unidad absoluta de estar juntos, unidos, no puede venir si no estamos primero humillados en el corazón, arrepentidos de nuestros pecados y confesando nuestra incredulidad, buscando que Dios dirija mi vida y no yo imponer mi ideología o mi criterio, mi punto de vista. El gran problema, amados hermanos, que tenemos y a veces nos hacemos más daño es cuando nosotros pensamos que tenemos la, la verdad, por decirlo así, ¿no? Y buscamos buscar la forma de imponer nuestra creencia, nuestra filosofía sobre otros. Pero realmente el Espíritu del Señor nos invita a ser humildes, a buscar que Él dirija, a someternos al Señor. Y si la iglesia no está buscando esto, si la hermandad, sea laico, sea anciano, sea pastor, sea líder de iglesia, si no estamos buscando de forma individual esta experiencia de humillarnos, confesar nuestros pecados, confesar nuestra incredulidad, de buscar que Dios nos guíe, jamás podremos tener unidad. Yo que quiero decirles de que quizás esta es la parte más dolorosa, porque aunque la iglesia promueve la idea de unidad y se debe promover unión, unión, unión,
Tristemente, la realidad es de que no hay unión en la iglesia. Estamos muy divididos. Hay una unión, hay una división muy clara. Y parte de esto también es zarandeo. Hablamos la semana pasada de esto. Parte de esto es el problema de que estamos siguiendo dos tipos de pensamientos en la iglesia. Dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, hay continuamente dos tipos de pensamientos, los que están buscando simplemente una religión, una costumbre, un credo, pero mientras que otros pueden estar realmente buscando al Señor, al Espíritu Santo, a someterse a su dirección y a su verdad. Por esto, hay que comprender de que estamos nosotros en este tiempo donde el Señor requiere de estos cinco elementos que se hubo en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, perdón, que hubo estos cinco elementos que permitió que ellos recibieran este toque precioso del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, los cinco elementos son esto: arrepentimiento profundo, confesión sincera, esa unidad absoluta, estar juntos, unidos, esa humildad, número cuatro, esa humildad radical, donde ya no había, nadie estaba buscando tener el mejor cargo, ser mayor, humildad radical, absoluta, y sobre todo, el quinto, estaban unidos en oración, intercediendo, pidiendo al Señor que pueda limpiarlo de toda maldad, que pueda poner en ellos su Santo Espíritu, que pudiesen ellos estar preparados y estar dispuestos a seguir al Maestro como Él los indique. Esto es como podemos ver de que cuando el terreno del corazón está listo, como los discípulos, cuando finalmente habían permitido que el terreno de su corazón esté preparado, se convierte en un buen terreno, el cielo abrió esas compuertas, esas ventanas, ¿no? Vino este viento que abrió las ventanas de par en par y derramó con ese poder el Espíritu Santo que inundó a la iglesia. 120 personas. Fue todo lo que se requirió en ese tiempo para que el Señor pudiese traer ese don precioso, y estos discípulos recibieron esta oportunidad, este don precioso para predicar y dar a conocer el mensaje del Evangelio de Cristo al mundo antiguo, en el tiempo que vivieron. Ahora bien, aquí tenemos que quizás hacer una pequeña reflexión para conectar un poco lo que pasó en nuestra iglesia y lo que pudo ser de nuestra iglesia. Porque no podemos nosotros olvidar de que nuestra iglesia pudo haber tenido esa experiencia que hubo en el Pentecostés, pudo haber tenido la oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo con poder y tener la lluvia tardía y terminar la obra. Y esto sucedió justamente cuando se dio el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Habíamos recordar de que en este tiempo lo que sucedió allí no era solamente una discusión. Hay gente que dice que en el Congreso de Minneapolis era una discusión teológica entre pioneros sobre Gálatas, pero en realidad no es así. En el 1888 el cielo intentó preparar a la iglesia para el derramamiento de la lluvia tardía. El Señor quería y hubiese deseado, si hubiesen estado listos y si el pueblo se había preparado, si hubiese hecho la preparación necesaria, pudieron haber recibido en ese tiempo, en ese año, el don de la lluvia tardía y hubiesen terminado la obra sobre la tierra. Tristemente no fue así. Tristemente no pasó esto. El pueblo de Dios, nuestra iglesia, en vez de buscar al Señor con humildad, en vez de buscar al Señor con arrepentimiento sincero, en vez de confesar sus pecados de manera sincera, en vez de tener unidad, ¿qué pasó en ese tiempo? División. Empezaron a rechazar el mensaje que estaba siendo dado por el cielo, por el Señor. Rechazaron la necesidad de arrepentimiento, rechazaron la necesidad de
confesar sus pecados, tenían soberbia espiritual, soberbia eclesiástica, soberbia sobre la posición de la iglesia. Y finalmente, al no haber humildad, al no haber un espíritu de oración, de intercesión unos por otros, al no haber tener esa unión, pues Dios no pudo darles ese don precioso en ese tiempo. Y por eso nosotros tenemos que recordar que esta es una advertencia para el pueblo actual de la iglesia adventista. Esto fue una advertencia que el Señor dejó marcada como lo que pudo haber sido y no fue, indicando de que el Señor sabía de que el pueblo no estaba listo. Y por eso el Señor tuvo que decir, hubiese sido de esta forma si hubiesen estado preparados. Pero como no están preparados, entonces no puedo darles. Y esa es la advertencia de Dios a nosotros ahora. No porque el Señor quiera alargar, prolongar, demorar su venida, sino que ahora Dios nos está diciendo, aprendan de la lección, aprendan del ejemplo de Pentecostés, cómo se dio en la obra, cómo llegó al pueblo de Dios, a los apóstoles, a los discípulos, cómo llegó a esa pequeña compañía de individuos que estaban en unión, llegó el Espíritu Santo y les dio el poder para ir y compartir de una forma poderosa, de una forma sobrenatural, pudiendo predicar en todas las lenguas que existían en ese tiempo. Dios les dio el don precioso de poder dar no solamente la palabra en predicación, en enseñanza, pero también aún tuvieron el poder para sanar, que hasta la sombra de los apóstoles era de sanidad para las naciones. Lo que quiero decir con eso es de que la influencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo fue de gran magnitud, tan poderosa. Y esta experiencia, Dios dice, pudo haber sido en la iglesia y no lo fue. Sin embargo, estamos ahora viendo el cumplimiento de las cosas. Estamos notando de que el tiempo en que nosotros vivimos es el tiempo donde la iniquidad sobreabunda, sobre el pecado ha entronado en el mundo. Estamos mirando el acercamiento final de los eventos proféticos y la gran pregunta que tenemos que hacernos de forma individual, ¿estaré yo en el momento preparado para recibir el don precioso del Espíritu Santo? ¿O será que cuando llegue ese don precioso, será que yo esté con un terreno no listo, no preparado, no con una plantita ya germinada, lista para producir, sino que esté quizás como terreno pedregoso, sin raíz mi conocimiento? ¿Será que sea como el terreno del camino, un corazón duro, donde no ha germinado la palabra, donde no se germina ninguna acción, ningún cambio, ninguna transformación? O quizás será como el terreno de las espinas, donde sale la planta, pero donde en realidad, al igual que lo espiritual, quiero lo material y me he enfocado en ahogarme con las cosas de este mundo. Amo, deseo estar en tu reino, quiero estar en el pueblo de Dios. Aún puedo predicar del Evangelio, pero porque no estoy entregado al poder transformador de la palabra, y mi amor por el mundo, por las cosas, por lo que perece, es lo que me está ahogando. Vendrá la lluvia tardía y sobre mí esa lluvia no hará nada. Solamente en el terreno que ha sido preparado, que ha sido elaborado, que ha sido transformado, que permitió que su palabra germine, crezca, vaya produciendo, vaya un cambio. Este será el terreno que recibirá esa lluvia tardía con gran poder. Y, y por supuesto, aquellos que tomen esta bendición y puedan recibir ese don, serán los que darán el fuerte pregón. Así que, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el mensaje central que Dios dio a su iglesia en el tiempo de 1888? La justicia de Cristo, por supuesto. Justificación por la fe. La total dependencia en Cristo y la victoria sobre el pecado mediante su gracia. No es solamente la cruz de Cristo. Warren y Jones no predicaron la cruz únicamente. Hay gente que piensa que predicaron solo eso, pero en realidad no. Ellos no estaban en contra de guardar la ley de Dios. Nunca hablaron de
menoscabar la ley de Dios, de ponerla a un lado, de que no es necesario guardar la ley. Al contrario, entendían claramente este concepto, pero lo que estaban ellos dando es que la gracia de Cristo, la dependencia de Cristo, la justicia de Cristo que se recibe, Cristo en mí, la esperanza de gloria es una realidad. Hay una victoria sobre la concupiscencia, sobre el pecado, porque su gracia nos ayuda. Pero se escuchan mensajes tristemente entre hermanos, entre pastores, que afirman lo contrario, que el cristianismo, que la religión, que el adventismo no es para tener victoria sobre el pecado, que el adventismo no es para experimentar la justicia de Cristo, no es para experimentar una vida transformada, una vida cambiada, semejante a la de Cristo. No, que el cristianismo, el adventismo es simplemente para tener una declaración de justicia y pare de contar. No más. No hay transformación, no hay entrega. Jamás podemos vencer el pecado. Este tipo de mensajes, amados hermanos, es una vil representación de la gracia de Cristo. Porque Cristo jamás dio un camino de mediocridad al cielo, un camino donde pueda la persona ir amarrada al mundo, manteniendo su vida sujeta al pecado y de alguna forma entrar por las puertas celestiales. Cristo claramente definió en su enseñanza que el camino ancho es el que es fácil, donde la persona puede seguir su conducta, puede seguir su inclinación natural, puede mantener sus pecados bien aferrados, pero esa vida, esa vía conduce a la perdición. Mas el camino a la salvación, Jesús dijo, es el camino, una senda estrecha, y pocos son los que lo hallan. Amados hermanos, esto es una importante eh, enseñanza que es, sin lugar a duda, una enseñanza que no es muy popular, porque aquí Cristo empieza a mostrar que el camino a la salvación, la dependencia en Cristo, es para los que están realmente dispuestos a entregarse, a someterse a Él, a estar dispuestos a ser dirigidos por Él. Los que no imponen su punto de vista, los que no imponen su criterio, los que no imponen su razonamiento humano, sino que los que dicen, Señor, me someto a ti, me someto a tu dirección. ¿Qué quieres, Señor, que haga en mi vida? ¿Qué quieres tú que haga en mi vida? Me gustan a mí esto, me gusta aquello, me atrae el mal, me atrae este pecado, Señor, pero yo necesito tu gracia para que me transformes, me cambies, me des de tu gracia para transformarme de un pecador a un hombre sometido al Señor, experimentando tu justicia en mi vida. Esta razón de que el mensaje que fue dado en 1888, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la justicia de Cristo trabajando en mi vida, obrando en mí el querer como el hacer por su voluntad, este mensaje forma o es el mensaje de los tres ángeles. Porque el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que nos habla directamente a este punto. Tenemos que elegir entre someterme ante el Señor. Por eso dice además el mensaje primer ángel es temed a Dios y darle gloria. Es decir, elige a quién vas a dar gloria, a quién tú vas a someterte, bajo quién tú quieres ser guiado. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, tengo que entender que mi experiencia de conocimiento del Señor no debe ser solamente intelectual, pero experimental. Debo tener una conexión viva con Cristo para comprender que en el tiempo de juicio, si no estoy en Cristo, si no tengo su manto de justicia sobre mí, si no lo tengo de una forma experimental, de nada me sirve conocer intelectualmente la verdad y no ser transformado por ella. Y por ende los mensajes llegan a llamar, a reconocer de que Babilonia ha caído. No hay nada en Babilonia, no hay nada en este mundo, ni el sistema
de falsa religión que el mundo ofrece. No hay nada en esos sistemas que deben ser en nosotros como algo que nos atraiga. Pero qué triste ver que muchas personas aún de nuestra iglesia buscan en Babilonia métodos para enseñanza, buscan en Babilonia el método para hacer campañas evangelísticas, Babilonia los métodos de alcanzar a la gente, cuando el Señor nos ha dejado tanta claridad sobre todos los aspectos de nuestra vida, pero decimos no, Babilonia sabe mejor, Babilonia sabe más. Cristo nos dice, ese sistema, lo que Babilonia ofrece en toda dimensión, no sirve, ha caído. Y si tú sigues y persistes, vas a recibir de su sello, de la marca inmune a esa marca donde tú elegirás ir en contra de la ley de Dios y someterte a lo que el mundo designa como el día de oración. Es interesante que nosotros pensamos a veces de que la ley dominical va a ser, o sea, nos decimos, ¿no? Podemos decir, no, cuando la ley dominical venga, yo no voy a poder, o sea, yo voy a ser claro, yo voy a guardar el sábado. Y nos llenamos de jactancia de esto. Pero, ¿cómo podemos pensar que vamos a poder pasar por esa experiencia, esa elección, si hoy no nos amor a Cristo a obedecerlo? Si no estoy dispuesto hoy, no hoy después, sino hoy, a someterme a su dirección, ¿cómo puedo pensar de que en el futuro voy a tener la unción de forma, no sé, mágica, ¿no? O a la fuerza del poder del Espíritu Santo para resistir el mal si hoy no lo puedo hacer? Cuando pongan y amenacen a mi familia, a mis hijos, cuando amenacen quitarme el sustento, el alimento, la comida, la casa, mis ahorros, etcétera. Cuando se me quite la libertad, es derecho, o mejor dicho, los derechos de ser ciudadano del país en que me encuentre. Cuando se me ponga la cárcel como la solución, y la cárcel y tortura, y aún la muerte, si no me someto al bien común del mundo, ¿cómo puedo pensar estar firme en ese momento si en el tiempo de preparación no he hecho esta preparación? No he dejado que mi corazón sea transformado por su gracia. Es imposible. Y por eso este mensaje de la lluvia tardía nos presenta esta gran realidad, que va a venir, no hay duda al respecto. El Señor ha prometido que dará la lluvia tardía, pero como nos enseñaba en el libro de Deuteronomio, volvamos a Deuteronomio, el pasaje que leímos donde el Señor nos presenta allí el mensaje de lluvia tardía. Allí en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14. Noten allí cómo el Señor mencionó, y no lo menciona simplemente para que nos pensemos que es de la antigüedad. Dice allí, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Noten allí que es el lenguaje similar de lo que depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el énfasis de esta decisión de buscar al Señor, de amarlo de corazón. Si lo amáramos de corazón, si amamos de corazón, si amamos a Cristo, Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Es decir, hay una respuesta que Cristo nos permite tener por su gracia en nosotros, trabajando en nosotros, no mi propia fuerza. Porque esa es la acusación que mucha gente hace, que cuando uno predica esos temas, que estamos haciendo énfasis en la fuerza del hombre, es imposible, eso es absurdo. El hombre no puede hacer nada por sí mismo, pero en la dependencia de Cristo, el aferrarse a Cristo, el amarle de corazón, es decir, entregar la voluntad al Señor, permite que yo, en respuesta a esa entrega, el Señor pueda obrar en mí el querer como el hacer. Y así entonces podemos, por su gracia, guardar sus mandamientos, guardar su santa ley,
deleitarnos en obedecerle, deleitarnos en que si Él me dice, tienes tú hoy que dejar esto no te conviene. Yo no voy a decir, Señor, pero esto me encanta. Es el justo lo que más me gusta. Si Dios me dice a mí que no lo puedo tener, seguramente es primero que no va a ser algo que el Señor va a proveer en el cielo. Es así de sencillo. Si Dios me pide a mí hoy que deje algo, es porque el Señor me quiere amoldear y preparar y hacerme idóneo para el cielo. Pero hoy en día nosotros rechazamos esto, rechazamos las cosas más pequeñas, más insignificantes o frívolas de este mundo. ¿Por qué no podemos, por qué tenemos que dejar de hacer esto o aquello? ¿Por qué tenemos que dejar de escuchar este tipo de música o ver este tipo de cosas? ¿Por qué tenemos que dejar de comer esto o aquello? En vez de ponernos a quejarnos cuando Dios nos revela cosas, deberíamos decir, Señor, gracias por revelarme. Estoy en este conflicto. Dame la gracia para transformar, para dejar. Y si es que caigo y cometo un error y sigo en esta lucha, Señor, dame la gracia para vencer esto. Ayúdame, dame la victoria. Y ese sentido de aferrarnos del Señor hará que podamos nosotros, en realidad, recibir de su santa fuerza, de su santa gracia y poder tener la victoria que buscamos. Dios estaba tratando de Dios en el año de 1888. Dios quería y estaba arando el terreno de la iglesia, de los siervos de Dios. Quería que su pueblo dejara ese desequilibrio que tenía, ese legalismo que tenía, esa autosuficiencia que tenía, para que así vestidos de la justicia de Cristo pudieran recibir el refrigerio final. Pero la triste historia es que hubo resistencia. Y por eso hoy nos llama a nosotros, hoy, a no repetir ese error del pasado. Y tenemos que hacerle esta pregunta. ¿Por qué todavía no hemos recibido la lluvia tardía? Bueno, vamos a volver al libro de Hechos, capítulo 3, y hagamos esta pregunta, este pasaje. Hechos, capítulo 3, y vamos al versículo 19. Dice allí la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Notemos aquí, amados hermanos, el orden que el Espíritu Santo establece a través del apóstol Pedro. Ustedes pueden ver que primero viene arrepentimiento, luego viene conversión, luego viene ese tiempo de refrigerio. Vemos aquí el orden de la forma como vendrá. O sea, no podemos alterar el orden de Dios. No podemos reclamar el refrigerio hoy si rehusamos pasar por alto el arrepentimiento y la conversión. Como dice en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 149, dice allí, debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Noten aquí, debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversiones. Es decir, la mayor crisis de nuestra iglesia no es la falta de recursos, no es la falta de templos, no es la falta de información tecnológica o teológica. La verdadera necesidad nuestra es la falta de una conversión auténtica, genuina. No hay conversión genuina. No puede haber en nosotros la recepción. No puede venir los tiempos de refrigerio que el apóstol Pedro menciona. Por eso tenemos que arrepentirnos, confesar los pecados y al ver esa conversión, esa transformación, el Señor entonces puede enviar sobre nosotros la lluvia tardía, los tiempos de refrigerio. El Espíritu de Profecía nos indica
y creo que es una de las definiciones más equilibradas, pero a la par también urgentes para ese tiempo. Eso se dio en Review and Herald 25 de febrero de 1902. Dice allí, debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. Esto no es la lluvia tardía, amados hermanos. Está hablando de la obra del Espíritu Santo ahora, previo a la lluvia tardía. Debe producirse un reavivamiento y una reforma. Y este lema de reavivamiento y reforma, el anterior presidente de la Conferencia General fue su lema. Fue un lema que suena muy bonito: reavivamiento y reforma, reavivamiento y reforma. Es un lema importante, pero a veces solamente escuchamos el término, lo escuchamos del púlpito, pero no estamos realmente dispuestos a experimentar esto en nuestras vidas. Porque el reavivamiento espiritual significa espiritual, es decir, un despertar de los poderes de nuestra mente, del corazón, una resurrección de esta muerte espiritual. Es empezar a buscar de corazón la sagrada palabra de Dios, a empezar a tener comunión con el Señor, a entender de que el alma no puede sobrevivir sin comunión con Dios, sin comunicación con el cielo. No puede existir una vida real, una vida espiritual, si estamos simplemente yendo de sábado en sábado a la iglesia. Es imposible. Debemos pedir al Señor que día a día ponga en nosotros, cambie en nuestros deseos, nos dé de su gracia, y esa dependencia diaria del Señor, ese deseo del Señor de buscarlo todos los días, esa necesidad que debe salir de nosotros al darnos cuenta de nuestra condición, de nuestra falta de entrega a Dios, produce este reavivamiento de verdad, este deseo de realmente unirnos a Dios. Y a la par de ese reavivamiento, al nosotros entrar en esa relación con el Señor, entonces viene la reforma. Esta reforma que Dios nos ayuda a entender, que Dios nos ayuda a comprender, que nos invita a experimentar, es esta reforma donde cambiamos las ideas, las teorías, los hábitos, las prácticas de nuestra vida en algo real, en una vida diferente. Ahí veremos las obras que se hacen en la vida porque está conectada a Cristo. La forma como la fe producirá las buenas obras, porque estamos aferrados al Señor y Él hace en nosotros ese cambio, ese deseo de ser semejantes al Maestro. ¿Cuál es el problema actual? Que muchos queremos revelamiento, pero no queremos ningún tipo de reforma. Queremos la experiencia emocional, la experiencia, digamos, sensorial de ir a la iglesia, de llenarnos, de ser conmovidos, de llorar, de sentirnos contentos, alegres, etcétera. Pero no estamos dispuestos a que haga realmente cambios. Vengo al Señor con el deseo de escuchar, a ver si me conmueve algo el corazón, pero más allá de un cambio, o sea, de una experiencia sensorial, no quiero el cambio. Queremos solamente la emoción, pero no la transformación en nuestras vidas. Queremos ser, pero no queremos cambiar los hábitos que tenemos de lunes a viernes. Queremos tener ese o sentir el fuego del Espíritu Santo, pero no queremos reordenar nuestra conducta diariamente. Dios nos separa lo que ha unido. El verdadero reavivamiento del corazón produce siempre una reforma visible en la vida. La verdadera reforma viene porque hay un reavivamiento genuino en el corazón de la persona. Y así es como entonces hay una armonía, hay una experiencia que empieza a preparar este terreno nuestro, un terreno que esté listo y esté preparado, listo para la venida de la lluvia tardía. Y siendo un poco también, usando una tipología interesante, extraordinaria en realidad, veamos qué, qué pasó en el antiguo Israel durante 3 años de una sequía espantosa. Se recordarán en Primera de Reyes capítulo 18, la experiencia que hubo allí en el tiempo de Elías.
por 3 años y medio una sequía terrible había azotado toda la nación de Israel. La tierra estaba seca, agrietada, manantiales secos, la vegetación muerta, los animales muriendo. Todo el país gemía por una gota de agua y no había agua. La supervivencia del país dependía de la lluvia, dependía de que lloviese, pero no había nada de agua, no había caído agua por 3 años y medio, ni una sola gota del cielo. El profeta Elías había dicho de que salvo por su palabra no caería agua. Y esto hizo que después de ese tiempo de sequía, el Señor hace un llamado a través de Elías al pueblo. Vayamos a Primera de Reyes 18 para ver qué es lo que el Señor le pide a Elías que haga. En este pasaje de Primera de Reyes vemos la experiencia que va a ser una lección para nosotros. En el versículo 30 notamos allí lo siguiente. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se lo acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Noten ustedes aquí cómo hay una secuencia interesante. Hay un llamado de Dios al pueblo que está seco, que está sin el Espíritu Santo, que sí está sin la lluvia, que sí está muriendo, que está a punto de quedarse sin sustento de todo tipo de vida. Se le invita a acercarse. Pero se le invita a acercarse ¿para qué? Primero, hay que restaurar el altar. Hay que restaurar el altar. Hay que pensar en esto, amados hermanos. ¿Cuál altar es el que Dios quiere que tú y yo restauremos? Primero, la iglesia, ir a la iglesia y que la iglesia restaure todas las cosas. La gente piensa, a veces dice, no, no es que la iglesia o la conferencia, la asociación, la unión, tienen que reformarse, o el pastor, o lo que sea. Pero, amados hermanos, el primer altar que hay que restaurar no es ni el de la iglesia, ni de la unión, ni de la conferencia, la asociación. No, el primer altar que se debe restaurar es el altar personal y familiar, la comunión diaria. Es el primero que hay que hacer. Esa dependencia de Dios en mi vida. Y así entonces nosotros podemos entender de que al restaurar ese altar, y la restauración del altar significa poner todas las cosas en su lugar, hacer un sacrificio y poner las cosas como Dios quiere que se hagan, estar dispuesto a no seguir mi ideología, mi idea, a no poner otras piedras, sino ahí como Elías hizo, tomó lo que estaba derrumbado, que estaba en ruinas, y tomando estas 12 piedras simbólicas de las 12 tribus de Israel que habían sido regadas, él levanta sobre ese monte el altar del Señor, restaura como Dios había ordenado, como Dios había instituido, como Dios había enseñado a su pueblo a hacer. Prepara el cordero, igual, tal como el Señor había pedido. Prepara al pueblo para poder presenciar la obra de Dios después de haber reformado el altar, restaurado el altar que había sido derrumbado. Y por supuesto, ahí vemos entonces que en esta historia el- la respuesta del cielo es que desciende fuego sobre ese altar, lo consume, lo muestra el Señor, aprueba el Señor esa reforma, aprueba el Señor esta restauración y con su sello divino, con su sello de aprobación, envía este fuego poderoso que consume ese altar, que consume lo que se había hecho en el sentido de que es apto, es aceptado por el Señor y Dios puede trabajar y mostrar su aprobación por lo que el Señor, por lo que Elías había hecho en favor del pueblo. Así que vemos entonces que el descender del fuego del cielo, la aceptación divina, y por tercer elemento, después de esta experiencia, vemos
que la lluvia se acerca y cae de una forma poderosa. Toda la tierra recibe la bendición de la lluvia tardía. Así que tenemos que pensar aquí nosotros un poco. Hoy corremos muchas veces de aquí por allá buscando lluvia, buscando de aprobación divina, pero nuestros altares personales y familiares están rotos. No hay devoción matutina, no hay comunión con Dios. Ha sido reemplazado por pantallas, por iPhones, entretenimiento, noticias, todo. Todo esto ha pasado en nuestras vidas. Pero hoy nos dice, Señor, es hora de reconstruir nuestro altar. Porque cuando se reconstruye este altar, cuando se hace este rearmamiento y reforma en nuestras vidas, entonces podemos entonces experimentar la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Recordemos de que Elías confrontó el pecado, llamó al pueblo al arrepentimiento, les dijo, escojan ustedes a quién van a seguir, si a Baal, pero si no, escojan al Señor. O sea, si quieren a Baal, síganle a Baal, dejen de serse con dos pensamientos, con dos criterios. Y así es como está el pueblo de hoy dividido, el pueblo de Dios, con dos criterios en el corazón. Queremos a Dios, pero queremos a Baal. Queremos tener todo, ambas cosas. Es incompatible uno con lo otro. Y por ende, Dios nos invita y nos llama. El mensaje que hablábamos, el último tema del testigo fiel, es el mensaje que nos llama a salir de esa mediocridad espiritual, de esa doble estándar de vida, pensando que podemos estar con el mundo y con el Señor. Dios dice, arrepientan sus pecados, vengan ahora a mí, restauren ese altar en sus vidas, porque la venida del Espíritu Santo vendrá sobre todo aquel que ha hecho esa elección, sobre todo aquel que ha hecho esa decisión de poner su corazón en el altar y ser consumado, ser purificado, ser moldeado por Cristo. Así que, ¿qué es lo que faltaba en esa experiencia de ahí de Elías? Se había dedicado el altar, se había llevado el cielo, había aprobado el cielo con el fuego, y vemos que por un momento no venía agua todavía. Aparentemente no había agua, pero ¿qué hizo el profeta? Se fue a interceder, se puso de rodillas y empezó a orar. Y se dice la palabra en el versículo 42, noten ustedes como él dice allí, Acab subió a comer y beber, y Elías subió al cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Estaba que postrado de rodillas, estaba orando al Señor, orando a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pidiendo él, clamando al Señor? Por la lluvia. Había perdido que venga la lluvia, deseaba que venga la lluvia, estaba en esa comunión y no dejó de insistir. Noten ustedes de que en el versículo 43 menciona allí, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Pero ¿qué hizo él? Continuó, dice, y él vuelve a decir, vuelve 7 veces, es decir, 7 veces él fue a mirar y no veía nada. A la séptima vez dijo, pero ¿qué hacía Elías? Intercedía, no dejaba de confiar en la promesa del Señor. Su fe fue probada, pero estaba aferrado a la gracia, había hecho había levantado, había confrontado el pecado, había habido llamado a un arrepentimiento, había levantado el altar, restaurado el altar, había visto la mano de Dios aprobando esa restauración. Ahora, ¿qué hacía él? Intercesión. Y versículo 44 dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Y qué pasó? Versículo 45 dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Qué interesante ver cómo la oración, la perseverancia de la oración intercesora de un hombre que había levantado su altar, que había restaurado las sendas antiguas de Israel, que había puesto en alto el nombre del Señor en su vida, esa oración intercesora, esa oración continua y constante, produjeron la gran lluvia que el pueblo. Por eso, amados hermanos, la lluvia tardía vendrá, no hay duda de eso, pero vendrá sobre
aquellos que estén de rodillas en ferviente, incesante oración. Vendrá sobre la iglesia, los seguidores del Señor que saben lo que significa postrarse de rodillas a orar al Señor y clamar e interceder en oración. Por esta razón, tenemos que pensar en la experiencia personal de cada uno de nosotros. Hay una cita que nos debe hacer reflexionar profundamente y dice en página 71, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Esto es una experiencia donde el hombre logra la victoria. Es una experiencia de donde la persona sometida al Señor en unión a Cristo puede vencer sus tentaciones, puede triunfar el orgullo, puede triunfar sobre el egoísmo, puede dejar el mundo o el amor al mundo y puede así también en palabra y en obras vivir una vida reflejando a Cristo. Por eso, la lluvia tardía revela algo interesante. La lluvia tardía no viene a darnos la victoria sobre el pecado, ahí a transformarnos. La lluvia tardía viene a coronar la victoria que estamos ya alcanzando a través de los méritos de Cristo, a través de la unión y sumisión a Cristo, y por ende nuestra instrucción para hoy es muy práctica y clara. Nos toca a nosotros ahora ir al dedo del Señor, reconocer nuestros defectos de carácter, pedir a Dios que nos limpie de todo pecado, de toda contaminación, para que entonces la lluvia tardía venga sobre su pueblo. Así que tal vez uno se sienta un poco quizás abrumado, quizás podemos decir, pero esto parece difícil, esto parece imposible, esto parece desanimante, ¿no? Porque, Señor, me doy cuenta de mi necesidad, me doy cuenta que no estoy en esta condición. Pero Dios por eso nos ha dado de su gracia y de su invitación a entender de que si vamos a Él, Él no echa a nadie fuera, que si nos acercamos a Él, Él está dispuesto a transformarnos. Nicodemo, un hombre de muchos años en la iglesia, conocedor de la ley al pie al derecho y al revés, un hombre que era maestro de Israel, un grande en el Sanedrín, él llegó a la conclusión de que había algo que en su vida no cuadraba porque lo que enseñaba el maestro era diferente. Como dice la palabra, Cristo hablaba con autoridad, presentaba la realidad porque vivía esa realidad, vivía esa dependencia de su Padre. Y por eso se acerca esa noche a solas, buscando estar solamente con Cristo, y allí empieza a preguntar, y Cristo le dice a él la realidad: a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Nicodemo no entendía este concepto en ese momento, y Cristo le dice, mira, no es el nacimiento del hombre lo que estamos hablando de lo que nace del agua y del espíritu. Y esta es la experiencia que el Señor necesita que cada uno de nosotros experimentemos y de una forma continua, diaria con el Señor, podamos experimentar esa experiencia cada día, día tras día, dependiendo del Señor. Cuando hacemos esta decisión de depender de Dios, ya no es tan abrumante la preocupación del futuro, porque en realidad dependemos solo un día a la vez. Y Dios nos invita a hacer esa decisión un día a la vez. Y con esa experiencia, Él nos dice, no se afanen de mañana, no se afanen de mañana. Basta cada día su afán. Hoy es el día de entregarte al Señor. Mañana es igual, la misma experiencia. Y esa experiencia de que tú diariamente busques del Señor, busques entregarte al Señor, hará que, sin que tú te des, por decir, cuenta, sin que tú estés contando los días, vas a ver cómo tu vida comienza a refinarse, a transformarse, a semejar. Los discípulos de Cristo presentaron esa evidencia, desde hombres que eran egoístas, amadores de las cosas de esta tierra, que peleaban entre sí por el mejor puesto, que tenían temperamentos volátiles, palabras que decían cosas horribles,
que venían de escasas, de hogares y de familias no educadas. No, todos vamos a pensar negativos poder en sus discípulos, pero vemos que eventualmente, al conectarse a Cristo, fueron yendo transformándose poco a poco al punto que llegaron a reflejar a Cristo. Y esta es la experiencia que el Señor también nos invita a tener. En esta cita que se encuentra en Haz tus ojos, en el 281, dice allí la pluma inspirada algo tan hermoso, porque nos presenta una promesa reconfortante sobre nuestra tarea verdadera, nuestra obra en ese tiempo. Porque podemos preguntarnos, ¿no? ¿Será que esa lluvia tardía venga y no esté listo? ¿Cuándo vendrá? ¿Podré yo ser aquellos que reciben esa lluvia tardía? Que pueda el Señor derramar sobre mí ese don precioso y pueda dar ese fruto de compartir y vivir la verdad y a conocer la verdad al mundo entero. Bueno, no tengo que decir allí en esta cita. Dice, no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y orar continuamente. Permite que la lluvia tardía caiga en mi vasija. Permite que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre mí. Qué descanso de esto para nuestras almas, amados hermanos. Dios no te pide que manipules las nubes del cielo, ni que calcules las fechas del calendario para saber cuándo viene la lluvia del día. Simplemente dice que lo que tienes que hacer es mantener tu vasija limpia, limpia del pecado, limpia de la concupiscencia, limpia del orgullo, limpia de la soberbia. Mantén tu vasija limpia de pecado y oriéntala hacia el cielo. Oriéntala hacia el trono de los cielos, esperando con fe el don del Señor, que Él lo dará. Por eso, amados hermanos, en conclusión, la historia que nos presenta aquí la palabra de Dios, lo que hemos estudiado hasta aquí, es una importante forma de entender lo que vendrá en un futuro cercano. Vemos que en la antigüedad llegó esta lluvia poderosa, digámoslo así, la lluvia temprana, que produjo una iglesia naciente. Y esta lluvia temprana que produjo una iglesia naciente, nuestra iglesia que fue dada por el Espíritu Santo, dada con el Espíritu de Dios para tener el don de profecía, de poder comprender la verdad, de poder entender que el tiempo de la venida de Cristo estaba cerca, de que su juicio ha comenzado. Todo esto que se fue dado a inicios de nuestra historia de iglesia, esa lluvia temprana que produjo una iglesia naciente, esa iglesia recibirá también la lluvia tardía que madurará la cosecha final. Eso, amados hermanos, antaño, al igual que en el tiempo donde se derramó sobre los pocos que vivían en unión allí después del gran chasco, y estos que fueron fieles a Dios recibieron del don del Espíritu Santo, al igual que en ese tiempo y al igual que en el Pentecostés, Dios derramará con esa porción poderosa esta lluvia que dará gran fruto y por ende miles de personas que ahora están en Babilonia, que están todavía en el engaño y no conocen la verdad, escucharán el mensaje predicado por testimonio, predicado por una vida conectada a Cristo, de ella pueblo mío, para unirse al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, al que esté unido, a la iglesia triunfante, porque habrá llegado a tener esa unión, ese espíritu de humildad, ese espíritu de seguir a Cristo y mantener en alto su santa ley. El zarandeo está entre nosotros, ocurre en nuestro alrededor. La purificación está avanzando, el cielo está listo y los ángeles están contentos y el Espíritu Santo espera para poder ser derramado sobre la tierra. La por una iglesia dispuesta. Así que nos da esta pregunta para concluir, la pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo a nosotros en esta tarde. Y esto no es
de, digamos, estar pensando que si va a caer la lluvia tardía o no, porque eso está garantizado que vendrá. Dios nos dice, yo enviaré esa lluvia tardía. La pregunta verdadera que hay que hacernos y que define nuestra eternidad, la tuya y la mía, es esta. ¿Está preparado hoy el terreno de mi corazón? ¿He permitido que el Espíritu Santo quite, ¿no es cierto?, esas piedras del orgullo y de la autosuficiencia? Han sido arrancados de mi corazón los espinos del amor al mundo, la vanidad, los placeres terrenales. He permitido o estoy haciendo este deseo de edificar el altar de oración, el altar de comunión con el Señor, que por tanto tiempo ha estado en ruinas en mi casa, en mi hogar, en mi propia vida. Estoy buscando a mi Salvador cada mañana con la urgencia, con los que los discípulos clamaban a Dios allí en el aposento alto, antes de que llegue la lluvia tardía, la lluvia temprana. Por eso, amados hermanos, es tiempo de reclamar el mensaje que el Señor dio a nuestra iglesia. El mensaje que dice, Señor, no tengo justicia propia, pero vísteme con tu justicia perfecta. Dame de esa justicia perfecta, de esa experiencia de saber en quién he creído. Dame la oportunidad de que tú pongas en mí el deseo de dejar a un lado el mundo y lo que Él nos apela o nos llena. Por eso, amados hermanos, la experiencia que nos presentó el apóstol en el antiguo, en el Pentecostés, la experiencia que nos presentó Elías en el Carmelo, ese mismo Dios que transformó a los discípulos en poderosos heraldos del Evangelio, este mismo Dios que prometió el refrigerio espiritual y el refrigerio final, pronto, muy pronto cumplirá su palabra. Y por ende, cuando esta lluvia bendita, ¿no es cierto?, venga sobre su pueblo, solo los que tengan esa vasija limpia y estén poniéndose hacia el cielo y digan en su corazón, Señor, día a día, hoy, restáurame, prepárame para tu lluvia tardía. Este es el pueblo que tendrá esa experiencia, va a desear esto en su corazón y en oración. Este va a ser el pueblo que finalmente recibirá ese gran don precioso y podrá entonces dar el fuerte, dar ese mensaje final que traerá una gran... Si tú en esta noche quieres tú ser y tener ese deseo en tu corazón, te pide al Señor que tu corazón, que limpie tu vida de toda inmundicia, de toda pecaminosidad, de todo orgullo, de toda soberbia. Si es tu deseo en este momento, te invito a que me acompañes en oración para limpiarnos, pueda transformarnos, pueda cambiar este corazón y darnos un corazón nuevo, que podamos tener la transformación, el herramienta que necesitamos y así poder ser dignos de recibir su don precioso. Pongámonos en oración y pidamos a Dios que nos dirija en nuestras vidas a ser vasijas limpias y útiles para su obra. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, oh Dios, porque tú nos has dejado a través de tu palabra una lección tan importante, tan solemne y sublime. Señor, sabemos de que nosotros estamos en tiempos de decisión. Tiempos, oh Dios, donde tú estás llamando a cada persona a dejar de tener dos pensamientos en su corazón, a no ser tibio, es decir, buscar algo del calor de ti y algo de la frialdad del mundo, estar entre dos pensamientos buscando cómo no podemos servirte de esa forma, no podemos ser tu pueblo de esa forma, tú no puedes derramar tu Santo Espíritu sobre tu pueblo que no está realmente listo para poder ser usado. Por eso nos invitas hoy, mientras hay tiempo y gracia, a preparar nuestros corazones, a prepararlo como un terreno digno de que pueda dar frutos. Y quita de nosotros toda maldad. Límpianos, oh Dios, limpia nuestras vasijas y permite que así podamos ser llenados a través de la lluvia temprana que nos afirma día a día a través de tu palabra cómo debemos vivir, cómo debemos, Señor, comportarnos, qué es lo que debe procurar ser nuestra prioridad en nuestras vidas.
Señor, que no nos sintamos incómodos por cuando tú nos presentas algo que tenemos que dejar, sino que al contrario digamos, Señor, gracias porque me amas y me muestras algo que debo, Señor, con tu gracia pedir que me des deseo de hacer y con tu gracia seré verdaderamente un seguidor tuyo. Pido, Señor, nos permitas experimentar la transformación que tú prometes dar y que a través de esa unión a ti, oh Señor, podamos recibir de la ayuda temprana para poder entonces estar preparados para dar fruto cuando venga la lluvia tardía. Oh Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos, a las personas que están escuchando, Señor, que podamos ser de nada, porque tú, Señor, hiciste todo por nosotros y nosotros somos pecadores, pero solamente a través de esa sumisión, Señor, tú puedes obrar en nosotros es poder transformador. Y te agradecemos, oh Dios, porque tú nos invitas a entregarnos a ti. Ayúdanos, oh Dios, en esta noche, bendícenos en este sábado, y que por tu gracia podamos gozar de tu compañía. Pedimos todo esto, oh Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén.